¿Qué tal, Joanny? Haciendo una pausa de lo que estamos viendo sobre cómo crear planes dependiendo de cómo es la estructura de peones, vamos a hacer una breve pausa porque te quiero enseñar algo que es una herramienta táctica importante y es el tema de la clavada. ¿Qué es la clavada? Pues fíjate que en esta posición el peón en F6 de las negras no puede mover. Es una jugada ilegal porque el alfil estaría atacando directamente al rey. Entonces se dice que el peón en F6 está clavado. Realmente la clavada es una herramienta muy poderosa y cuando hablamos de clavada nos estamos refiriendo a tres elementos importantes que existen. En la clavada, primero está la pieza que hace la clavada, en este caso el alfil. Como segundo elemento está esta pieza que es la que está clavada, la que está inmóvil. Y por último está la pieza por lo cual la pieza clavada está clavada. Sé que parece como un trabalenguas lo que estoy diciendo, pero en esencia es que hay una pieza inmóvil que no puede moverse. No, en este caso el peón no puede mover porque sabemos que sería una jugada ilegal. Ahora mira la siguiente posición, porque en esta posición estamos viendo, como en el caso anterior, de que este peón en G7 no puede moverse, porque la dama está clavando a ese peón. Pero al mismo tiempo, el caballo negro tampoco puede mover porque la torre estaría mirando directamente al rey. O sea que en esta posición hay dos tipos de clavada. Pero quiero comentarte algo más. O sea, en este ejercicio hay dos clavadas en una sola posición. Pero hay tres diferentes clases de clavadas. Tres. En esta posición estamos clavando es porque el rey está en la misma línea de acción. O sea, hay clavadas directamente hacia el rey. Pero también, pero no necesariamente la clavada tiene que ser con el rey. Fíjate que en esta siguiente posición, la clavada puede ser también con respecto a otra pieza. Por ejemplo, aquí las negras no pueden capturar el peón. De lo contrario, las blancas capturarían la dama. Eso quiere decir que este peón está clavado. No se puede realizar una captura. Así que ya estamos viendo que la clavada se puede hacer con el rey, como vimos en el diagrama anterior, o también se puede realizar la clavada a una pieza mayor. Pero también existe otra clase de clavada, que es la tercera, que es la siguiente posición, que lo pongo como ejemplo, y es la clavada hacia una casilla. Por ejemplo, en esta posición este caballo está clavado. No puede moverse porque de lo contrario la torre iría a la casilla C8 dando mate. O sea que estamos viendo que hay tres tipos de clavadas. Clavadas donde el rey está siendo protagonista, clavadas donde una pieza mayor también está siendo protagonista, o en este caso donde una casilla es la protagonista. Ahora vamos a ver las cuatro formas que existen para salirse de esta clavada. Pero antes vamos a escribir aquí en el video lo que te estoy comentando. Propiedades, ya vamos, pero un momento. Clavadas, ¿no? Hay tres tipos de clavadas, ¿sí? Donde el protagonista es con el rey. Vamos a escribirlo aquí abajito. La otra es con una pieza mayor. Con una pieza mayor. O en vez de decir la palabra con, voy a escribir mejor hacia. Clavada hacia el rey. Clavada hacia una pieza mayor, suena mejor. Y como en este último ejercicio que vimos, hacia una casilla. ¿Sí? Como es este caso. Ahora vamos a decir que hay cuatro maneras
de salirse de una clavada. Y son las siguientes, ¿sí? La primera, la voy a escribir antes de ver la posición, es capturando la pieza que está haciendo la clavada. Vamos a ver la siguiente posición que ilustra este punto. Fíjate, en esta posición vienen las negras. No, ya te he comentado que este peón está clavado, no puede capturar este peón, pero podemos capturar la pieza que está ejerciendo la clavada. O sea, podemos hacer caballo por dama y listo, ya no existe más clavada, por lo tanto ya se puede capturar este peón. ¿Sí? Ya este peón no está presionado, ya es libre de mover a donde quiera. ¿Sí? Entonces esa es la primera forma de salirse de una clavada. Ahora vamos a ver la segunda forma. La voy a escribir y luego la ilustro en la posición. Esa segunda forma es atacando la pieza que está haciendo la clavada. Vamos a verlo en el siguiente diagrama. Fíjate, en esta posición las negras no pueden capturar al caballo porque sabemos que es una jugada ilegal. O sea que el peón está clavado por la torre. Entonces, en esta segunda manera de salirse de la clavada es atacando la pieza que está ejerciendo la clavada. O sea, la torre. Si yo estoy atacando la torre, entonces las blancas van a tener que hacer algo. Las blancas pueden mantener la clavada todavía colocando la torre todavía en la columna H en cualquiera de estas casillas. Pero nota que si la torre se quita de la columna H, por ejemplo, aquí, entonces ya el peón se quita de la clavada. El peón no está clavado, por lo tanto ya se puede capturar el caballo. O sea que esta es la segunda forma que uno puede salirse de la clavada. Vamos a ver ahora la tercera forma. Lo voy a escribir primero y luego vemos la posición. La tercera forma es colocar, colocar una pieza de menor valor en el camino de la clavada. Vamos a ver a qué se refiere esto. Fíjate, en esta posición vamos a verlo desde el punto de vista de las blancas. La dama está clavada, no puede moverse porque el alfil estaría mirando directamente al rey. La dama está clavada, parece que se va a perder, pero no es así, porque las blancas pueden interponer el peón avanzando los dos casillas y ya esta dama ahora es libre de mover a donde quiera. ¿Por qué? Porque ha colocado un peón o una pieza de menor valor en el camino de la clavada. Sí, es decir, la dama ya no está libre de mover, no está clavada, pero el peón ahora sí quedó clavado. El peón ahora queda inmóvil porque si se mueve sabemos que o puede perder la dama o sería una jugada ilegal. Entonces, estamos viendo esta manera útil de poder salir de la clavada, interponiendo una pieza de menor valor en el camino donde se está ejerciendo la clavada. Bien, y la última forma de salirse de una clavada, lo voy a escribir antes de colocar la posición. La última forma es mover la pieza de más valor fuera del camino de la clavada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, veamos en la siguiente posición. Fíjate que las blancas no pueden mover el caballo, sería una jugada ilegal. El caballo está clavado.
Entonces esta última forma de salirse de la clavada, vamos a decir lo que es la más triste, pero hay posiciones en donde pues, este tipo de jugadas pueden ser sorprendentes. Es agarrar la pieza de mayor valor, en este caso nuestro rey, retirarlo de este camino. O sea, una jugada como rey G2 o rey G3 o rey... no importa, pero quitarse de este camino. Este es la última forma de salirse de una clavada, o sea, realizando este tipo de ideas. Salirse del camino donde se está ejerciendo esa clavada. Claro, con este tipo de jugadas y en esta posición vemos que las negras ganarían el caballo sin ningún inconveniente. Pero bueno, son las 4 maneras que te estoy ilustrando en que uno puede salirse de una clavada. ¿Sí? Y prácticamente eso es lo que te quería comentar sobre esta poderosa herramienta. Pero quiero agregarle algo más. Porque aparte de la clavada, existe algo que en inglés se conoce como skewer, que es lo contrario de una clavada, vamos a decirlo así. Fíjate, en esta posición el rey se está interponiendo en este camino con su torre, ¿no? En la misma dirección en donde se encuentra el alfil. Si el rey hubiese estado aquí en G7 y la torre hubiese estado aquí en E5, entonces la torre estaría clavada. Pero al estar al revés, el rey de primero, esto es legalmente un jaque. Un jaque que cuando el rey se mueva, pues el alfil captura la torre. Esto en inglés se conoce como skewer. Y bueno, generalmente en muchas partidas ocurre esto, que damos un jaque y cuando el rey mueva capturamos la pieza de mayor valor que se interpone en ese camino donde en este caso el alfil está atacando. Bien, es importante la clavada, hay que tratar de hacer esto porque cuando haces una clavada paralizas las piezas del rival, es decir, incomodas a tu rival. Y cuando incomodas a tu rival, entonces tu rival se queda pensando, oye, ¿qué hago? Tengo esta pieza incómoda. Y es una ventaja, no solamente táctica, sino estratégica cuando tú mantienes a tu rival atados de mano, o sea que no puede mover ni por aquí ni por allá. Ahora vamos a ver unos ejercicios que ilustran cómo encontrar clavadas en la posición. Vamos a ver esos ejercicios. Ok, aquí juegan las negras. ¿Cómo creamos una clavada si somos las negras? Estamos viendo que está el rey, acá está una pieza menor, está en la columna D, podemos ubicar la torre en la columna D y esta clavada es muy fuerte porque el alfil ahora está inmóvil, no puede mover, es una jugada ilegal y no importa qué jugada hagan las blancas o avanzar el peón o mover al rey, la próxima jugada de las negras es capturar el alfil. Por eso es que es importante hacer una clavada, porque paralizas al rival y puedes obtener ventaja decisiva. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En esta posición juegan las blancas, así que voy a voltear el tablero y vamos a ver qué sucede. Bueno, vemos que entre el rey, o sea, el rey y este caballo, por ejemplo, se encuentran en la sexta fila. O sea, podríamos colocar la torre en esta casilla, en la sexta fila, ¿no? Y realmente el caballo está inmóvil, no puede moverse porque sería una jugada ilegal. La pregunta ¿es efectiva esta clavada? ¿Realmente el caballo se va a perder? Y la respuesta es no, el caballo no se va a perder porque el alfil lo protege. O sea, las negras tranquilamente se van a quitar de esa incómoda clavada moviendo el rey. Y una vez que ya no exista la clavada, el caballo es libre de mover a donde quiera. Por lo tanto, la torre no debe ir a la sexta fila. Debe clavar es la otra pieza. Es torre C1 la jugada. Porque con torre C1 ahora inmoviliza al alfil. El alfil no tiene a dónde ir. Y no importa qué jugada de caballo se haga, no importa qué
qué movimiento de rey se haga, la próxima jugada de las blancas será capturar el alfil. Entonces, en esta posición habían dos clavadas, esta y esta, pero una de ellas es la efectiva, la correcta, la que gana pieza. Ok, veamos la siguiente posición, donde vienen las negras. Ok, en esta posición, permíteme, por cierto, creo que me estás escribiendo, Giovanni, porque estoy viendo el teléfono. No, es otra persona. Ok, Giovanni, fíjate, en esta posición vienen las negras. ¿Qué pueden hacer? Fíjate, tenemos un alfil que puede colocarse en esta diagonal. Pareciera que clavando a la dama, porque la dama ya no podría mover, sería una jugada ilegal. Pero resulta que si el alfil se coloca en esta diagonal, las blancas felizmente capturan la pieza que está ejerciendo la clavada. O sea, no es sabio colocar el alfil aquí. Pero podríamos colocar el alfil en la otra diagonal. Y ahora sí la torre no puede mover. La próxima jugada de las negras será capturar la torre. O sea que por este camino la clavada sí está siendo efectiva. Veamos entonces el siguiente ejercicio. Ok, en esta posición vienen las blancas, así que voy a voltear el tablero. ¿Qué hacemos? Tenemos la dama. La dama es una pieza muy poderosa. He visto muchos jugadores que cuando tienen la dama lo que hacen es hacer jaque, 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 jaque. Y no, el ajedrez también hay que jugarlo de forma más astuta. Por ejemplo, en esta posición el rey está ubicado en una casilla blanca, la torre está ubicada en una casilla blanca y miren esta diagonal, una bonita diagonal. Podríamos entonces usar la dama y podríamos colocarla en C2. Cuando lo colocamos allí nos damos cuenta de que ahora esta torre no puede mover porque hemos clavado la torre. Por lo tanto, la siguiente jugada, luego de que las negras muevan el rey, no importa a qué sitio, las blancas capturarán la torre y ganarán el final. Bien, siguiente ejemplo. Ok, aquí somos las negras. Voy a voltear la posición. Aunque de hecho da igual porque no hay peones en la posición. Pero fíjate, las blancas están atacando la torre. Una jugada normal, natural, sería sacar la torre de inmediato y tratar de darle protección, colocarla aquí o aquí, o sea, en cualquier casilla. Pero ahora que hemos aprendido la poderosa herramienta de clavar piezas, nos damos cuenta que el rey y la dama están en una diagonal no muy agradable, por lo que en esta posición el alfil puede venir a F8. ¡Boom! Un golpe letal porque ahora la dama ha quedado clavada. La jugada dama por torre sería ilegal. Así que no importa qué jugada hagan las blancas, la próxima jugada será alfil por dama. O sea, cualquier jugada de rey, alfil por dama. Y por supuesto, si las blancas hacen dama por alfil, pues llegamos a este final. Torre y rey contra rey, que es ganador para las negras. Por eso es que es muy poderosa la clavada. Siguiente ejemplo. Ok, en este siguiente ejemplo somos las blancas. Ese rey estando ubicado en casillas negras y esta pieza en casillas negras invitan a que el alfil se coloque o aquí o aquí. ¿En dónde colocarías el alfil? La mejor jugada es colocar el alfil en esta casilla, porque estás ganando la pieza de mayor valor. Una torre vale más que el caballo. O sea, al colocar tu alfil aquí, tú vas a ganar una torre por tu alfil. O sea, el cambio te favorece. Mientras que si lo colocas en esta casilla, que también es válido, solamente harías un cambio alfil por caballo. Y sabemos que el alfil y caballo vale 3 puntos. Así que es mejor ganar la torre que vale 5 puntos. Tú estás cambiando un alfil que vale 3 puntos por una torre que vale 5 puntos. Te favorece. Entonces la solución es alfil de 4.
Ok, vamos a ver otros ejemplos de clavadas. Ok, esta posición somos las blancas. Las blancas, lo que debemos tratar de darnos cuenta son las piezas que quedan y cómo ejercemos una buena, un camino directo y efectivo para ganar la posición. Fíjate que aquí podríamos hacer dama de 2 jaque, ¿no? Un ataque doble. Una vez que el rey se mueva, ganamos el caballo. Pero resulta que el ataque doble no funciona porque cuando hacemos dama de 2 jaque, las negras pueden hacer caballo B4. O sea, mueven esta pieza aquí, bloquean el jaque y todavía las negras sobrevivirán un poco más. Pero podríamos aprovecharnos entonces del tema de la clavada. Aquí podemos notar que el rey y el caballo están en la quinta fila. Eso significa que podemos colocar nuestra dama aquí en G5 y clavamos el caballo. El caballo no puede mover, es una jugada ilegal. Así que no importa qué jugada hagan las negras, si mueven el rey o mueven el peón, la próxima jugada de las blancas es ganar el caballo y se gana este final. O sea, estamos viendo cómo desde una posición clavamos una pieza y la ganamos, ¿vale? Siguiente ejemplo. Ok, este siguiente ejemplo es similar a uno anterior que vimos. Aquí juegan las negras. Es una posición en donde la torre está atacada. Las negras están en desventaja por solamente tener torre y alfil. La dama es muy poderosa, pero las negras se aprovechan del tema de la clavada. La mala situación del rey y la mala situación de la dama en esta diagonal permiten este golpe táctico. Boom. Alfil E7. Imposible capturar la torre porque sería una jugada ilegal. Así que las blancas no tienen mejor jugada que hacer dama por alfil y entrar en este final que lo van a perder. Siguiente ejemplo. Aquí estamos viendo una posición en donde vienen las blancas. Siempre nos damos cuenta que en una clavada hay que tratar de ver cómo nos aprovechamos, en este caso del rey, con la mala situación de sus piezas. Y aquí el alfil tiene dos caminos: irse en esta diagonal o en esta diagonal. ¿Cuál diagonal es mejor? Si llevamos el alfil a esta casilla H5, el caballo puede ser protegido por el rey, haciendo rey F7. Por lo tanto, este no es el camino. El camino es este otro, alfil H4, porque el rey está muy lejos de defender al caballo. No importa qué jugada hagan las negras, la próxima jugada será alfil por caballo. Siguiente ejemplo. En esta posición juegan las negras. Voy a voltear el tablero. Esta posición es solamente modelo. No hay que guiarse tampoco por jugadas precisas o jugadas directas para ganar. Velo como una posición modelo en donde se puede aplicar el tema de la clavada. Porque aquí las negras pueden realizar dama B6 jaque. Esa es un ataque doble. Porque una vez que el rey mueva, ganamos el alfil. Aquí el ataque doble es sencillo. Y claro, luego de dama B6 las blancas no pueden hacer dama B2 porque el peón protege esta casilla. O sea que dama B6 es una opción en esta posición. Pero no, yo quiero que hagas es una clavada en esta posición y que te aproveches de que el rey está mal ubicado, está expuesto, y que el alfil tampoco está feliz en donde está. Nota que entre el rey y el alfil, o sea, están ubicados en una columna abierta. Por lo tanto, podríamos colocar la dama en B8 y así ejercemos la clavada. El alfil está inmóvil y no puede ser defendido. No se puede defender con dama B2 porque el peón protege esta casilla. Sí, esta posición es solamente una posición modelo. Ok, y como último ejemplo es esta posición en donde vienen las blancas.
Fíjate, a veces las clavadas están allí, pero están escondidas. Y es nuestro trabajo tratar de entender la posición, tratar de entender cuál pieza está mal ubicada. ¿Será que se puede defender? ¿No se puede defender? Tratar de aprovecharnos de toda esta situación. Tú ya has visto temas de capturar piezas indefensas. O sea, sabes cómo detectar en una posición las piezas que están indefensas. Y ahora utilizas ese recurso para aprovecharte de temas tácticos como la clavada. En este caso, como el rey está expuesto, debes de tratar de detectar una pieza que se pueda clavar. Y entre el rey y esta torre están ubicadas en una diagonal. Que realmente es su carta de destrucción. Porque la dama se puede colocar en esta diagonal. ¿Pero a dónde? No puede colocarse en B2 porque el caballo protege esa casilla. La dama puede colocarse entonces en la casilla A1. Y ahora la torre ha quedado clavada, no puede moverse, es ilegal porque el rey se encuentra en G7. No se puede proteger la torre con esta jugada porque el peón capturaría la torre. Lo máximo que se podría hacer es bloquear la diagonal, pero las blancas felizmente capturan la torre. O sea, no hay forma de que las negras eviten la pérdida de esta torre porque las blancas se han aprovechado del recurso de la clavada. Así que ahora que te he dicho este tema táctico, esto justamente trata sobre la tercera fase de lo que te he comentado al principio para mejorar tu juego. Así que ahora te voy a colocar 3 estudios, cada estudio contiene 10 ejercicios y trata sobre este tema. Eh, lo voy a colocar en glitches cuando llegue la conexión, no he podido hacerlo de inmediato, pero quiero comentarte lo siguiente. Cada ejercicio tiene su solución. Yo lo voy a escribir en la pestaña notación que está a la derecha del lichess. Pero trata de no ver la solución, porque a veces uno está tentado a ver al lado del tablero para saber cuál es la solución. No, en la parte inferior derecha de la anotación está el botón de menú. Si tú presionas ese menú, la pestaña anotación desaparece del lichess, pero te aparece todavía el tablero y puedes resolver el ejercicio sin problema. Una vez que lo resuelves, presionas nuevamente ese botón de menú y aparece la anotación para ver si has acertado con los ejercicios. Permíteme colocarte, al menos aquí en este programa que tengo yo, los 10 ejercicios para que veas cómo son. Esos ejercicios son solamente ejercicios modelos. Es decir, por lo menos la clavada con la dama. Fíjate, te voy a colocar el primer ejercicio nada más de los 10. Es una posición modelo. No te guíes tanto de que este rey está expuesto, de que puede haber mate en vez de una clavada. No me importa. Lo único que me importa en este tipo de posiciones es que tú siempre vas a hacer las blancas. Y por lo menos en este estudio, yo te digo qué pieza vas a mover. En estos 10 ejercicios tú solamente vas a mover la dama. En el otro estudio son 10 ejercicios, pero solamente vas a utilizar una torre. Y en el otro estudio son 10 ejercicios, pero únicamente vas a usar el alfil. Entonces, en este primer estudio que te estoy mostrando, el primer ejercicio es mover la dama. Tú eres las blancas, tienes que mover la dama. ¿Cómo harías una clavada en esta posición? Entonces, tienes que entender que para realizar una clavada no necesariamente tiene que ser con el rey. Puede ser a una pieza mayor. Entonces, en esta posición yo me doy cuenta de que que la dama y el caballo se encuentran en la tercera fila. Y como tengo que usar mi dama, yo puedo entonces colocar mi dama en la tercera fila también. Y es haciendo dama por peón. ¿Por qué? Perdón, no quise mover. ¿Por qué dama por peón? Porque con esta jugada el caballo ha quedado inmóvil, no puede moverse porque de lo contrario perdería la dama.
Aquí tú me puedes decir, oye Real, pero es que este peón está siendo defendido por el otro caballo. No me importa, yo solamente quiero que a cualquier posición hagas una clavada. Por lo menos aquí se ha logrado. Que la clavada es efectiva o no, no me interesa. Solamente quiero que hagas una clavada. Si no quedó claro este ejemplo, voy a hacer el siguiente ejercicio y ya para que te des cuenta. Por ejemplo, en esta posición, nuevamente vienen las blancas. O sea, en todos los ejercicios vienen las blancas. Y por lo menos en este estudio solamente tienes que mover la dama. Sí, yo sé que aquí hay mate y todo, pero no. Solamente quiero que muevas la dama para hacer una clavada. Y yo me doy cuenta que la dama y el alfil están ubicadas en la columna G. Yo puedo hacer la jugada dama G3. ¿Por qué? Porque de esta forma el alfil queda inmóvil. El alfil está clavado, no puede mover porque la dama se perdería. Nuevamente tú me puedes decir, oye Ralph, pero es que aquí el alfil puede capturar la torre y la torre defiende la dama. Sí, pero no es mi intención con estos ejercicios que tú vayas más allá de lo que dice esta posición. Estos ejercicios solamente están hechos para que tú detectes cualquier clavada en cualquier posición. No me importa temas tácticos de defensa, de que el alfil aquí en este caso pueda defender la dama luego de que se mueva, no. Solamente yo quiero que hagas una clavada y aquí se hizo. Se hizo una clavada porque esta pieza menor no puede moverse, ¿sí? Eso es lo que trato, o eso es lo que quiero lograr contigo. Ya después veremos ejercicios reales en donde la clavada es efectiva, pero sigue confiando en mí. Recuerda que vamos en la tercera fase de 5 fases que yo quiero hacer contigo para mejorar tu juego, y esta fase es importante. Ya hemos visto la primera fase, que era sobre capturar la pieza indefensa, la segunda fase de ataques dobles, y ahora esta tercera fase de realizar una clavada mejorará muchísimo tu juego. Falta la cuarta fase y luego viene la quinta, que es la que realmente quiero lograr contigo, ¿vale? Bueno, entonces cuando el internet mejore voy a colocarte los 3 estudios de 10 ejercicios cada uno en Lichess, y cuando suba este video pues te estaré avisando, ¿sí? Cuídate, Giovanni, nos vemos, chao.